Delphias Audiolibros presenta Halo Primordium, un libro publicado el 3 de enero del 2012, por el autor Greg Bear. Capítulo 7. Cuanto más nos adentrábamos en la ciudad vieja, más suave y triste cantaba la brisa. Gamelpar se mantuvo con nosotros lo suficientemente bien, pero Ginebra y yo estábamos más ansiosos que nunca por dejar atrás estas ruinas. Los fantasmas de dentro son una cosa, los fantasmas de fuera, otra. Por una larga y recta callejuela, más ancha que las demás, desembocamos en un amplio círculo, enmarcado por plataformas planas y paredes de piedra apenas más altas que mi cintura. De las paredes se asomaban los restos de cobertizos rotos con frentes abiertos. ¿Un mercado?, le pregunté a Gamelpar. Él asintió. He estado aquí muchas veces, dijo. Tiempos felices. Miró con cariño a Ginebra, quien se frotó la nariz y miró sospechosamente alrededor del amplio círculo. Mi hija tenía puestos aquí y allí. Señaló los espacios. Vendíamos fruta, pieles y flautas ceremoniales, todo lo que podíamos recolectar, cultivar o hacer. No teníamos idea de lo felices que éramos. Seguimos caminando. Una repentina ráfaga de viento trajo consigo ráfagas de polvo que giraban por encima de las plataformas planas, crujiendo jirones de esteras tejidas. Cubrí mis ojos mientras pasaban las ráfagas, y entonces, en el lado opuesto del círculo, vi que habíamos encontrado algo diferente e inesperado. Medio cegado por la arena, tropecé con la muchacha, que en circunstancias normales me habría dado un puñetazo, pero ahora solo se mantuvo firme. Me limpié el polvo de los ojos y miré por encima de una plataforma de metal Forerunner, de unos 50 metros de ancho y de altura. Soportaba una gran estructura en forma de huevo tan alta como la anchura de la plataforma. Este huevo central, del color del cobre batido entrelazado con remolinos del oscuro cielo de la puesta de sol, estaba cincelado por todas partes por suaves surcos verticales espaciados entre sí. ¿Un bote?, preguntó Ginebra. Gamelpar agitó la cabeza, tan perplejo como estábamos nosotros. Nunca lo había visto antes. Pero ha estado aquí por mucho tiempo, dijo. Mira, las tiendas fueron deconstruidas a su alrededor. Ginebra se agachó, cogió una piedra y se la arrojó al huevo. El guijarro rebotó sin hacer ruido. La señora tiene ojos por todas partes, dijo Gamelpar. Nunca sabemos cuándo está mirando. Oculto, camuflado, dije. ¿Por qué? Si ve nuestra difícil situación, ¿por qué no nos protege?, preguntó el viejo. Arregló su mandíbula. Deberíamos encontrar agua. Solía haber buenos pozos. Se alejó cojeando con su bastón. Ginebra y yo elegimos estudiar el alto huevo que era dorado por la luz del atardecer por un tiempo más. El viejo espíritu estaba dando forma a una vaga explicación. Desde aquí ella puede alcanzar y tocar a todos los recién nacidos. Me molestó su análisis precipitado, pero no podía negarlo. Invisible, en el centro, como una torre iluminada, una baliza. Le dije a Ginebra. Tal vez aquí es donde la señora envía su voz para tocar a tu gente. Tal vez, dijo ella, con el ceño fruncido. ¿Sigue enviando mensajes? Los niños dejaron de nacer, le dije. ¿Verdad? No hay más niños. Tal vez no haya más mensajes. Entonces tuve un pensamiento desalentador. ¿Es aquí donde se supone que debes ir cuando no te sientes segura? No, respondió rápidamente. Eso está por ahí. Apuntó en la misma dirección que antes, con el brazo firme. Gamelpar llamó diciendo que había encontrado un poco de agua en un pozo. Caminamos alrededor de la baliza Forerunner, o lo que fuera, y nos unimos a él en el borde de una pared circular hecha de ladrillos y piedras. Él había levantado un balde de madera sobre un trozo de cuerda en descomposición, y nos ofreció un trago de agua marrón fangosa, probablemente lluvia vieja. Es todo lo que hay, dijo. Bebimos a pesar del olor. Ener de Tyrion, pensé. El agua probablemente estaría llena de cosas retorciéndose, pero aquí en la ciudad, nada se retorcía que yo pudiera ver. Incluso los mosquitos habían abandonado este lugar. Seguimos caminando. Ginebra nos llevó por otra callejuela sinuosa. Todas las callejuelas me parecían iguales. Muchos de los edificios se habían caído, revelando pequeñas y tristes habitaciones llenas de hojas a la deriva. Una vez estos lugares habían tenido gente real, familias reales. Yo sospechaba que había comunidades por todo el Halo, llenas de gente tocada por la moldeadora de vida, la señora. Se les había permitido ser completamente humanos, encontrar sus propias fuerzas, sucumbir a sus debilidades naturales, pelear sus guerras. A los humanos se les permitió ser humanos, abandonados como un jardín para que creciesen en estado salvaje, solo para ver qué nuevas flores podrían brotar. Pero, éramos siempre observados por la propia moldeadora de vida, o por sus colegas, y ella los había cuidado a través de los sucesivos tiempos de luminosidad, oscuridad, nuevos cielos, nuevos soles. Había observado cuando, hace años, la rueda había sido llevada a Charun Hakor, para desatar el amargo resplandor que quemaba el alma. Le había ofrecido ella misma refugio al cautivo, al primordial. Mi viejo espíritu expresó escepticismo al respecto. Si se le permitiese al primordial gobernar y controlar este lugar, llevaría a cabo sus propios experimentos, sugirió el señor de los almirantes. ¿Qué clase de experimentos?, le pregunté. Lo que el viejo ha visto.
La enfermedad conformada es la gran pasión del cautivo. Pero el viejo espíritu no podía expresar cosas más allá de lo que mi mente ya había experimentado. No lo comprendería hasta que yo mismo hubiera visto más. Encontramos otro camino recto. Al final, vimos una puerta más grande que se abría hacia la llanura que estaba más allá. Ginebra eligió esa dirección. Para mi alivio, ayudamos a Gamel para seguir adelante, a pocos cientos de metros de la puerta y de los límites de la ciudad. Cuando la sombra de la rueda se deslizó de nuevo sobre nosotros y una fina lluvia chispeó, nos refugiamos en una casa destartalada que todavía tenía parte de un techo. Esa noche, Gamelpar se revolvió, sin duda a causa de los dolores y molestias de la edad, pero también lloró en voz alta, gritando nombres, muchos nombres, hasta que se puso de pie. Ginebra trató de tranquilizarlo. Entonces me hizo un gesto para que me uniera a ellos, y todos nos acostamos uno al lado del otro. Para estos dos, las ruinas de esta antigua ciudad hablaban de gloria perdida, familia y felicidad. Para mí, y para el viejo espíritu que había dentro de mí, la ciudad hablaba de que los Forerunners se dignaban permitirnos una libertad cruda y limitada, pero solo por un tiempo. ¿Realmente había sido diferente en de Tairin? Capítulo 8. Con la primera luz, pasamos a través de la puerta y vimos el muro cercano mucho más claramente. Ginebra volvió a girar, los ojos cerrados, y sacó su brazo para establecer nuestra dirección. Donde ella señaló, pude ver una mancha marrón a lo largo del horizonte gris de la pared, polvo que se elevaba en lo alto en el aire. Gamelpar se apoyó pesadamente en su bastón, su pierna derecha aún temblando. ¿Estás segura?, preguntó. Estoy segura. Las grandes baldosas cuadradas del halo habían continuado moviéndose a lo largo del interior de la rueda. Ahora el sol brillaba en sus superficies superiores y revelaba el metal forrunner con patrones geométricos, como con los segmentos desnudos que podíamos ver espaciados a intervalos a lo largo del puente aéreo. Cualquiera que fuera el paisaje, si es que lo había, que había sido colocado sobre las baldosas había sido sacrificado, la atmósfera se había derramado en el espacio junto con la tierra, los animales, y, sí, quizás incluso gente, todo para reparar el daño sufrido durante la guerra entre los Forerunners. Es su manera de permitirnos sufrir. No, dije en voz baja. La siento en mí, no es su manera. Mis experiencias en el Halo todavía no habían borrado todas mis esperanzas en la moldeadora de vida. Entonces rayas cruzaron el cielo, plateadas, corriendo, como golondrinas celestiales persiguiendo insectos veloces. Agarré el brazo de Ginebra. Ella tembló al verlo. Botes aéreos, dijo Gamelpar, desde el Palacio del Dolor. Vienen por el resto de la gente del pueblo. Ante esto, nos movimos tan rápido como pudimos y aún así el viejo nos siguió el ritmo. Pronto, la ciudad fue escondida por colinas ondulantes. Paramos cuando Gamelpar se cansó y se quedaba atrás. Ocultándonos entre otro parche de árboles bajos, tratamos de mantenernos quietos y callados. Habíamos viajado tal vez una docena de kilómetros hacia el exterior. Neblina se deslizó sobre nosotros, pero la humedad nos sació nuestra sed. Ninguno de nosotros durmió, pero los botes no vinieron por nosotros. Nunca vimos las rayas en el cielo descender, y no sé qué pasó con la gente de la aldea. La niebla se disipó con el paso de la sombra. No llovió y la tierra volvió pronto a estar tan seca como huesos viejos. En silencio, Gamelpar sufrió dolor en las articulaciones por la humedad y el frío de la noche. Me preguntaba qué pensaba el viejo espíritu que él llevaba sobre esta envejecida y primitiva vasija. Él o ella, o eso. ¿Quién lo iba a saber? Signo de interrogación. Podría haber deseado un contenedor más joven y robusto, pero en la cara arrugada del viejo leí un tipo diferente de coraje, uno nuevo para mí. Ginebra y yo nos ofrecimos para llevarlo cargado, pero él nos hizo señas para que nos alejáramos y usó su bastón para ponerse de pie. Luego giró el bastón, preparándose para el viaje de la mañana, y se marchó antes de que comenzáramos, apoyándose en el bastón y moviendo su pierna dolorida hacia afuera en un arco con cada paso. Otra vez lo seguimos unos pasos por detrás, permitiéndole algo de dignidad. La verdad es que no tenía prisa por descubrir lo que podría estar levantando tanto polvo cerca de la pared del borde. Al día siguiente y al anochecer encontramos muy poca comida, solo unas pocas bayas secas y grasosas que me hicieron gruñir el estómago. Para el agua solo teníamos el rocío matutino de las rocas, las hojas y la hierba. La tierra que cruzamos era como una esponja exprimida, sin manantiales, sin ríos. En la tercera mañana de nuestro viaje, lamimos tanto rocío de las rocas y la hierba como pudimos. Las colinas se habían vuelto más prominentes y escarpadas. Algunas se elevaban varios cientos de metros y estaban salpicadas de rocas. El polvo se elevaba más allá. Avanzamos entre las colinas, bordeando rocas agrietadas y árboles puntiagudos en forma de cono. Sus cerdas dejaban pequeñas ronchas con picazón, y los de niebla mezclados con polvo se arremolinaban sobre nuestras cabezas. Algunos pájaros pequeños volaban de un lado a otro, pero el cielo parecía tan vacío de sustento para ellos como lo era la tierra para nosotros. El aire se retorcía y silbaba entre las colinas y los árboles. A la mañana siguiente, la niebla transportaba tanto polvo como humedad. Una hora después de la primera luz, mientras caminábamos, medio ciegos, las sucias cortinas de neblina se hicieron a un lado en andrajosas cintas,
y Ginebra, decidida a seguir su geas, casi caminó sobre un borde de roca y tierra que se desmoronaba. La agarré con fuerza del brazo. Ella siseó y trató de alejarse, pero entonces lo vio, jadeó y corrió hacia atrás. Gamelpar se apoyó en su bastón y respiró hondo, dejando salir cada exhalación en una especie de canción baja y rizada cuyas palabras no entendí. Esto no parecía ser un valle, un cañón o un río. Era simplemente la zanja más profunda y fea que jamás había visto. El viejo terminó su canción y barrió su brazo, agarrándose los dedos, como tratando de encontrar una respuesta al misterio. La tierra aquí retrocede como lodo seco. Él dijo: esto es nuevo, no me gusta. Volvió a agacharse a la sombra de una roca alta. Ginebra y yo nos acercamos con cuidado al borde de la zanja. En los últimos metros, nos pusimos de rodillas y nos arrastramos. Una alarmante cascada de tierra y guijarros cayó bajo mis manos extendidas. Intenté adivinar cuán profunda y cuán lejos estaba la zanja. Ya no podía ver la pared del borde, ni el fondo de la zanja. La sucia niebla se arrastraba como un río sucio e inútil. ¿Quieres que vayamos allí?, le pregunté a Ginebra. ¿Ahí es donde te lleva tu geas? Me miró sombríamente. Bueno, con todo ese polvo, algo está definitivamente en movimiento, dije. ¿Qué? ¿Animales, tal vez? ¿Como ñus? ¿Qué son? Ella trató de decir la palabra, pero se rindió. ¿Qué son esos? Los describí y le dije que en de Tairen había visto grandes rebaños levantando grandes nubes de polvo y tratando de pasar amplios ríos, donde muchos se ahogaban o caían presa de los cocodrilos. De niño me sentaba en la orilla del río y observaba a los jaguares y dientes de sable esperar pacientemente en la orilla opuesta a los animales que sobrevivían, agarrando unos cuantos más, mientras los ahogados se arrastraban para convertirse en alimento para otros cocodrilos y peces. Y, sin embargo, los ñus abrumaban incluso a estos depredadores y la mayoría llegaba a su destino. A estas alturas, la luz del día ya había calentado la niebla y podría divisar el fondo de la zanja. Gamelpar tenía razón. La tierra se había desprendido del gran muro azul grisáceo, dejando una pendiente de escombros rotos, y más allá de eso, cerca de 1 kilómetro de cimientos expuestos. Era fácil ver cuán profunda era la tierra aquí. En el interior del halo, 800 o 900 metros, no mucho más ancha, relativamente, como una capa de pintura en la pared de una casa. Pensé en una de las amigas emparentadas de mi madre, con la que se reunía y masticaba cuero y tela de sutura. La amiga emparentada tenía un loro gris que hablaba tan bien como yo. Yo era solo un niño. Para entretener al loro, la amiga emparentada había dispuesto, dentro de la gran jaula de mimbre del pájaro, un pequeño bosque de viejas ramas de árbol pegadas en un piso de tierra poco profunda. La bibliotecaria o algún otro zorruner había pintado el interior de este aro con tierra, árboles y animales para hacernos sentir como en casa. Todo era una ilusión, como el bosque del loro. Alejé esta idea de mis pensamientos y me concentré en lo que había visto y en lo que podía saber. Había cosas en movimiento ahí abajo, probablemente decenas de miles de ellas, pero eran humanos, no animales, caminando sobre los cimientos desnudos y alrededor de las laderas de escombros, siguiendo la gran zanja hacia el oeste. Durante minutos, Ginebra y yo observamos a las multitudes, atónitos y en silencio por su número y su movimiento constante y unido. Se dirigían todos hacia donde había señalado Ginebra. Había enviado la baliza en la ciudad vieja, si eso era lo que era, una señal, un mensaje tan viejo que se había vuelto anticuado e inútil, o se habían perdido, se habían deslizado en la zanja, y ahora la seguían hacia donde quiera que los llevara. Pronto vi otros objetos en movimiento, objetos que definitivamente no quería ver, solo por sus sombras, ondulantes como banderas a través de la neblina. Las vi primero, 10 esfinges de guerra. Desde esta distancia, su palidez casi se mezclaba con el polvo. Flotaban, moviéndose lentamente de un lado a otro sobre las masas, ya sea empujándolas o simplemente vigilando, no lo sabía. Se las señalé a Ginebra. Ella gimió profundamente en su garganta. Gamelpar se había arrastrado hasta un punto justo detrás de nosotros, aún muy lejos del abismo. Cállate, ladeó la cabeza. Escucha. Oí poco más que la constante ráfaga de viento por detrás, aire más fresco buscando caer más bajo. Finalmente, el viento amainó lo suficiente como para que yo captara una nota distante y más profunda. Ginebra también la escuchó, y su cara se iluminó. Ese es el sonido de donde se supone que debo ir si hay problemas, dijo. ¿Se están moviendo hacia ese sonido?, le pregunté. El viejo se arrastró un poco más hacia adelante, se giró lentamente, la cabeza aún ladeada, y me miró. ¿Qué dicen nuestros viejos fantasmas sobre eso?, preguntó. Las memorias están tranquilas, dije. Esperando su momento, dijo Gamelpar. Será una verdadera lucha si los viejos espíritus quieren tomar las riendas. No había pensado en esta posibilidad. ¿Te ha pasado a ti? Aún no. Lucha contra ellos si quieres. Quitó el peso de su dolorida pierna. Luego levantó su bastón y señaló en la dirección del ruido. No hay puente y nada se interpone en el camino hacia abajo, así que, no hay muchas opciones. Ginebra estuvo de acuerdo. Seguimos caminando,
manteniéndonos alejados del borde de la zanja, hasta que la sombra de la noche cayó sobre nosotros y las estrellas salieron. Pensé en la posibilidad de que Riser estuviera entre la multitud. ¿Van todos a un buen lugar o a un mal lugar?, le pregunté a Ginebra. Se dio la vuelta. Es todo lo que tengo, dijo. Mientras descansábamos contra un terraplén, pude sentir la profunda curiosidad del viejo espíritu en acción de nuevo, y juntos, estudiamos esas estrellas. El señor de los almirantes, al encontrar una nueva vida dentro de mí, estaba tan consternado por los cambios desde su, yo asumí, muerte violenta que la mayoría de las veces se mantenía en segundo plano, una especie de sombra melancólica. No sabía si prefería su silencio o sus frustrados intentos de alzarse y descubrir lo que podía hacer. No podía controlarme. Era poco más poderoso que un bebé en un cabestrillo, no era todavía una fuerza de voluntad. Mi reacción a su creciente fuerza fue variada. Me preocupaba por lo que pudiera pasar, pero me enorgullecían los destellos de las memorables batallas entre humanos y Forerunners, especialmente las victorias. Compartía su dolor y conmoción por el poder que ahora tenían los Forerunners, el destino que habían tenido para los humanos desde el final de las viejas guerras, nuestra debilidad, nuestras divisiones, nuestra diversidad. Una vez fuimos una gran raza, unidos en el poder y unidos en nuestros objetivos. Pero vi con suficiente rapidez que eso no era precisamente cierto, y pronto me di cuenta de que lo que el señor de los almirantes creía y lo que sabía eran a veces asuntos bastante separados. Incluso vivo, al parecer, la mente original que había vivido estas antiguas historias compartía las contradicciones con las que yo estaba muy familiarizado tanto en mí mismo como en mis compañeros, allá en Erdetairen y aquí en la Gran Rueda. Ginebra cortó y preparó un nuevo bastón para Gamelpar. ¿Reconoces alguna de esas estrellas?, él me preguntó. Su cara era como una fruta oscura y arrugada bajo el brillo frío y reflejado del puente aéreo. Aún no, dije. Deja de hablar de eso, exigió Ginebra. Cortó las últimas ramitas y le entregó el bastón, más verde y menos torcido que el anterior. Necesitamos encontrar comida y agua. El rocío que se reunía aquí era fangoso y amargo. Podíamos beber de las bolsas de agua de lluvia en las depresiones de las rocas que yacían a lo largo del borde de la brecha, pero incluso estas estaban secándose o llenas de escoria. Habían pasado días desde que había llovido. Al despuntar la luz, el ruido de la brecha se elevó como un torrente lejano. La gente estaba de nuevo en movimiento después de una noche de descanso. Escuchamos, luego nos levantamos y caminamos a través de la luz gris, cada uno de nosotros proyectando dos sombras, una creciendo a partir de la luz proyectada por el arco más brillante de la banda, y la otra atenuándose y acortándose a medida que la sombra barría al otro lado. ¿Todo el mundo tiene un geas?, preguntó Ginebra. ¿Todos allá abajo también? Gamelpar agitó la cabeza. La señora siembra sus jardines, pero también puede arrancar las malas hierbas. ¿Y si nosotros somos la cizaña?, preguntó Ginebra. El viejo se rió. Sonaba joven. Si no lo miraba, casi podía imaginar que era joven, pero la impresión fue fugaz. La bibliotecaria, la moldeadora de vida, la señora, como la llamaban estos dos, no parecía importarles si los que llevaban su huella envejecían o sufrían y morían. Ese hecho obvio parecía importante, pero estaba demasiado cansado y sediento para pensarlo bien. El aire frío se deslizó por el terraplén y se derramó en la brecha. Cuéntanos más sobre Erda, me dijo Gamelpar, su voz ronca. ¿Es de ahí de donde vino toda la gente? ¿Hace mucho tiempo?, preguntó Ginebra. Ni siquiera tú te acuerdas de hace tanto, Gamelpar. Demasiado sediento para hablar, grazné. Sin advertencia, mis oídos resonaron y el polvo en el abismo se elevó hacia arriba. Se deslizó sobre el borde y ondeó hacia nosotros. Junto con el polvo llegó el extraño y alto sonido de miles de personas gritando. Gamelpar gimió y se agarró las orejas. Ginebra se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas, como si estuviera a punto de enfermarse. El cielo se oscureció, las estrellas centellearon. La respiración se hizo más difícil. Desalentado, jadeando, con la cabeza palpitando y el pecho ardiendo, me acosté junto a Ginebra y al anciano. Ginebra había cerrado bien los ojos y temblaba como un cebatillo. Gamelpar yacía de espaldas, el nuevo palo verde sobre su pecho. La arena flotaba por todas partes, húmeda y pegajosa, tapándonos la nariz y entrando en nuestros ojos. Apenas podíamos ver. Todo alrededor de la tierra comenzó a temblar de nuevo. Peñascos se balanceaban pesadamente en sus arenosos lechos, y unos pocos empezaron a inclinarse, y luego cayeron. Algunos rodaron hasta el borde de la grieta y desaparecieron en remolinos de vapor fangoso. Juraría que sentí que toda la tierra bajo nosotros ondulaba como la piel de un búfalo de agua cansado de las moscas. El anciano se arrastró dolorosamente junto a Ginebra y puso su brazo sobre ella. Me uní a ellos. Vi serpentinas de polvo ascendiendo como cabezas de trueno muchos miles de metros, oscureciendo tanto el puente aéreo como las estrellas. Entonces una amplia sombra de polvo nos cubrió. Un relámpago se produjo cerca. Destellos difusos le siguieron 9 o 10 chasquidos de dedos más tarde por un trueno,
un trueno que una vez me habría aterrorizado, pero que ahora no parecía nada. Me preguntaba si todo el halo estaba a punto de desmoronarse en pedazos. ¿Era posible destruir un objeto Forerunner tan grande? Por supuesto. Nosotros destruimos sus flotas, atacamos sus mundos de puestos de avanzada, y los mismos Forerunners encontraron una manera de derribar la arquitectura indestructible de los precursores, en Charun Hakor. Charun Hakor, una vez llamado el Eterno, el señor de los almirantes, no tenía miedo. Ya estaba muerto. Luego vino la inundación. Cayeron de repente cortinillas de agua que golpearon el suelo hasta que empezamos a hundirnos. Con un esfuerzo, me empujé contra la succión del lodo, y luego arrastré a Ginebra hasta la arena más firme y el saliente de una roca muy grande que no parecía interesarle ni agitarse ni rodar. Mi motivo era simple. Ginebra sabía dónde debíamos ir, el viejo no. Pero eso no me impidió volver arrastrándome a buscarlo. Caminar era imposible bajo la lluvia estrepitosa. Cada gota era del tamaño de una uva y era fría como el hielo. Gamelpar, medio enterrado en el barro, luchaba débilmente por liberarse. Me levanté sobre mis rodillas, me hundí inmediatamente hasta los muslos y, bajando la mano, agarré el centro de su bastón. Sus puños agarraron el palo con fuerza y yo medio lo arrastré, medio lo llevé a través del lodo hasta donde esperaba Ginebra. Nos acostamos bajo el saliente de la roca mientras la tierra seguía temblando. Dormir era imposible. Nos quedamos mirando fijamente hacia la oscuridad estrepitosa, resplandeciente, desdichada, helada hasta los huesos, pero ya no sedienta. Nos turnábamos para beber agua que rápidamente llenaba un pliegue de uno de mis trapos, fría y dulce. Aunque ésta quisiera ahogarnos, aunque quisiera ser nuestra muerte. En un momento durante la oscuridad, la roca emitió un fuerte crujido, más fuerte que el trueno, y astillas afiladas cayeron sobre nosotros. Levanté la mano y encontré una fisura lo suficientemente ancha como para aceptar la punta de un dedo. Al palpar la fisura, me imaginé que se cerraba de repente, y moví mi mano hacia atrás. Luego me envolví en mis brazos y me calmé. Estábamos convencidos de que en cualquier momento se derrumbaría sobre nosotros, pero no nos movimos. El saliente no cayó, el peñasco no se partió. Vimos poco o nada a través de ese largo y oscuro día, más allá del ocasional destello plateado. El entumecimiento nos superó. No dormimos, ni pensamos. La miseria llenaba el vacío detrás de nuestros ojos. Estábamos esperando un cambio. Cualquier cambio. Nada más nos despertaría de esta mortificación de miedo y aburrimiento. El día pasó a la noche, seguido de otro día. Finalmente, tanto la lluvia como el ondulante suelo se detuvieron abruptamente, como ante el gesto de una mano magistral. Miramos fijamente a través del lodo hacia la pálida y lechosa luz del sol, condensándose sobre el abismo en un doble, no, un triple arco iris. Cada serpentina brillante y alegremente coloreada se cruzaba, desvaneciéndose lentamente de un extremo, iluminándose en el otro, y desapareciendo. Ginebra se aventuró primero. Ella se tiró y se zambulló a través del lodo durante unos pasos. Luego se puso de pie, levantando sus brazos hacia la luz, moviendo sus labios, pero sin hacer ningún sonido, una oración silenciosa. ¿A quién le reza?, le pregunté a Gamelpar, que estaba acostado de lado, el bastón verde todavía agarrado con una mano. A nadie, dijo. No tenemos dioses en los que confiar, pero estamos vivos, razoné. Seguramente vale la pena agradecerle a alguien. Entonces, rézale a la rueda, dijo Gamelpar. Salió arrastrándose de debajo del saliente, empujó su bastón y se puso de pie por primera vez en muchas horas. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguido, levantando primero un pie flojo del barro y luego otro. Fui el último, pero me moví más rápido y caminé audazmente por un terreno más firme y pedregoso hasta la brecha. La migración debajo había cesado. Por un momento pensé, mirando a través del aire claro, que esos miles de personas habían muerto, ahogadas o habían sido golpeadas por las avalanchas. Pero luego vi a algunos de ellos moverse. Uno por uno, los individuos, luego los grupos y finalmente las multitudes se levantaron, tropezaron en confusión, luego se coordinaron, se tocaron entre sí y continuaron en la misma dirección que antes. Al igual que los News, pero mucho más cerca de nosotros que antes. El suelo de la brecha, el material de cimentación, se había elevado como sobre los hombros de un gigante, elevándose casi hasta la mitad de la zanja. La gran cicatriz se estaba cerrando. Pronto, el abismo desapareció, lleno de metal Forerunner. Aquí había una fuerza, una presencia, un dios monstruoso, si se quiere, que podía sufrir grandes cambios, sufrir horribles heridas, pero aún así sanarse a sí mismo. No había nada más poderoso en nuestras vidas. Rezarle al Halo podría no ser una mala idea después de todo. Extendí las manos como un chamán, como para aprovechar personalmente el poder de lo que acababa de ocurrir. Ginebra me miró como si estuviera loco. Sonreí, pero ella se dio la vuelta sin decir una palabra. No había habido final de tontos en su vida. Nos movimos paralelamente a la brecha. Ginebra, desconcertada por el fracaso de su geas, parecía estar tratando de encontrar una manera de sortear esta obstrucción. Durante unas horas, nos llevó tierra adentro, caminando de un lado a otro, parando para recoger y soltar guijarros, como esperando sentir de alguna manera a la tierra. Sacudía la cabeza.
y seguía caminando. La moldeadora de vida la tenía esclavizada, de eso no había duda. Para el mediodía, el sol a la anchura de la palma de la mano sobre el puente aéreo justo encima de nosotros. Solo habíamos deambulado de vuelta en un bucle, más cerca de la brecha, más cerca de la pared del borde. Esta vez, mirando a través de la brecha, no vimos ni polvo ni niebla. La visibilidad era buena hasta la pared misma, pero eso solo reveló la inutilidad de su búsqueda. Al final de la brecha, bloqueando el flujo de la gente, un gran edificio Forerunner sobresalía de los cimientos a través de un caos de roca y corteza. Un enorme pilar cuadrado que se curvaba para apoyarse contra la pared, y luego se elevaba por encima tanto de la pared como del aire mismo. El pilar tenía aproximadamente 1 kilómetro cuadrado alrededor de la base. Las nubes ensombrecían su cima. Llevé a Ginebra aparte. ¿Es este nuestro destino?, le pregunté. Tenía una expresión aturdida. Sus ojos estaban casi en blanco por el poder de su impulso interior, y tardó unos momentos en dejar de moverse. Gamelper estaba agachado cerca, atormentado por una tos. Cuando eso se detuvo, levantó los ojos hacia la pared y agitó lentamente la cabeza. Estaba casi agotado. De repente, Ginebra se enderezó, sacó la mandíbula y caminó a paso ligero. La alcancé e intenté rodearla. Me miró de reojo. El viejo necesita tiempo para descansar, le dije. Su boca se movió sin hacer ruido. Finalmente, tomé su hombro y agarré su barbilla con una mano y la balanceé, forzándola a mirarme de frente. Sus ojos se volvieron locos y levantó las manos para arañarme la cara. Le puse las manos a un lado y las sostuve. Ante esto, se inclinó hacia adelante como para morderme la nariz. Esquivé sus dientes y la empujé hacia atrás. Deja de hacer eso, le dije. Vamos a esperar aquí un rato. Es suficiente de los geas. Necesitas encontrarte a ti misma de nuevo. Se giró de espaldas y se quedó mirando, pero había lágrimas en sus ojos. Extrañamente, esa mirada hizo que mi propio aliento se estremeciera en simpatía. Luego se dio la vuelta y se fue corriendo. Gamelpar observaba cansado desde donde se había detenido. Déjala ir, llamó. No deambulará muy lejos. Regresé para agacharme a su lado y observamos en silencio mientras la muchacha se alejaba hacia el borde para estudiar el pilar inclinado que bloqueaba la brecha. ¿Ese es el Palacio del Dolor?, le pregunté al viejo. Nunca vi el Palacio del Dolor excepto desde adentro, dijo. Como era por dentro. Se enmascaró los ojos con las manos, como para no acordarse. De todos modos, esto no es lo que ella está buscando. Él concluyó. La gente en la zanja tampoco debe saber a dónde va. ¿Cómo puedes estar seguro?, le pregunté. Su cara se había vuelto gris. Que ella no nos haya llevado a donde necesitamos estar. Eso es una decepción. Se frotó la pierna temblorosa. Estaba pensando que podría no terminar el viaje. Inquieto, volví a caminar hacia la muchacha, ahora parada rígidamente a pocos metros de la brecha, moviendo la cabeza como un animal de granja perdido. Caminé hasta llegar al borde y miré hacia abajo a las masas, dando vueltas alrededor de la base del monumento como si fueran estanques turbulentos, levantando otra gran nube de polvo. Entonces mi sangre pareció detenerse y congelarse. Había algo diferente moviéndose ahora entre las multitudes, a 1 kilómetro o 2 de distancia, medio oscurecido por el polvo, flotando sobre las silenciosas multitudes. Al principio no podía decir si era una variedad de esfinge de guerra, pero el polvo levantado por las pisadas se despejó brevemente y vi a una enorme araña enroscada con muchas patas, de 9 o 10 metros de ancho, descansando sobre un disco redondo y flotando con insolente majestad sobre la migración. Destellos brillantes resplandecían en las facetas de 2 ojos ovalados, inclinados ampliamente espaciados en la parte delantera de su amplia y plana cabeza. El cautivo, el primordial. Ginebra se me acercó. Eso es. Por un momento, no pude decir una palabra. Quedé enmudecido por los recuerdos del viejo espíritu, el miedo crudo y la comprensión intensamente cortante de que esta cosa estaba ahora libre, quizás en control de las migraciones, o al menos observando pacientemente. Ella me agarró del brazo. Nos he estado llevando hacia eso, la bestia. No, allí es a donde van todos. Una ancha compuerta se abrió en la base del monumento inclinado, lentamente al principio, luego con firme determinación. La multitud comenzó a fluir hacia la compuerta. 2 esfinges de guerra surgieron de los costados para guiarlos y protegerlos. El disco que transportaba al cautivo también se acercó a la compuerta, disminuyó un poco la altura, haciendo que la multitud se arrodillara o cayera bajo su sombra, y luego pasó a través de la compuerta también. Cuando desapareció dentro del monumento, los que no habían sido aplastados se levantaron y continuaron. Los dedos de Ginebra se clavaron en mi carne. Los aparté enseguida. Volvimos corriendo a donde Gamelper estaba descansando. Se tranquilizó y se arrodilló junto a su abuelo. No cruzaremos la brecha, ella dijo. Nos moveremos hacia el interior, y hacia el oeste. Me di cuenta de que Ginebra estaba usando mis palabras para indicar direcciones. Pero eso apenas parecía importar. Ella no mencionó al cautivo. Deseaba evitarle a su abuelo ese horror. Pero nuestras expresiones eran demasiado impactantes, demasiado obvias. Yo no podía evitar encontrarme con su mirada escéptica. ¿Lo han visto, verdad?, Gamelpar nos preguntó. La bestia está ahí abajo. Su cara se arrugó de terror evocado. Ese es un Palacio del Dolor,
¿No es así? Y ellos todavía están siendo atraídos dentro. No pudo terminar. Ginebra se acurrucó junto al anciano y le dio palmaditas en el hombro mientras sollozaba. Yo no podía soportar eso, ver al viejo llorando como un niño. Me alejé para dejarlos descansar, luego me senté y enterré mi cabeza en mis brazos y rodillas. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.